Para hablar de la persona de Jesús se debe conocer el territorio en el que habitó, cómo era la política, la economía, la sociedad y si hubo alguna influencia de esta en él. Conocer profundamente el contexto histórico, cómo era el control administrativo, la religión, qué cambios se dieron y cómo esa sociedad influyó en Jesús es una pregunta válida. El primer punto a analizar es la geografía. País, Palestina. Este territorio correspondía a una amplia extensión de tierra de unos 26.000 kilómetros de extensión, considerablemente extenso. Se dividía en tres zonas o en tres regiones. En la primera encontramos a Nazaret, cerca de ella más abajo está Galilea. Más hacia el sur se encuentra Jerusalén, justo al lado de Judea, la cual está en la parte inferior de Samaria. Estas tres regiones dividen el territorio en el que habitó Jesús y a través del cual generó todos sus movimientos. Conocer el sistema es muy importante. Dentro de estos, conocer a los judíos, cuáles eran sus sueños, sus verdades, su tradición, cómo cuidaban esa ideología y ese pensamiento cuando surgían ideas distintas o en contravía de lo que ellos pensaban, estaban en desacuerdo. Si alguien con costumbres diferentes, si era pobre, intentaba ingresar, no ser aceptado porque debía cumplirse la ley en el estricto sentido de la palabra. Jesús veía esto y tenía una forma de pensar distinta, quería cambiar el sistema y la religión. Otras personas lo interpretaron como que quería cambiar la estructura del sistema político y aunque sí se debían dar cambios, el interés principal era influir en la religión y rebelarse en aquellas cosas que no se estaba de acuerdo, no obedecer ciegamente a esas instituciones y cambiar la forma de actuar de las personas a través de la historia. Al ser el Hijo de Dios, le dio la posibilidad de generar estos cambios. Por ejemplo, si estaban reunidos, se les negaba la participación a algunas personas por estar mal vestidas o ser marginados. Jesús pensaba que lo importante era la conexión con Dios y la relación con Dios y continuaba. En ese tiempo, Herodes el Grande era el rey y controlaba el poder político del país. Algo que hacía parte de las costumbres judías era que de todas partes del mundo venían los judíos hacia el templo, un templo principal en el que se congregaban a hacer oración y a tener una relación con Dios. Rechazaban cualquier forma de religión que no cumpliera con sus costumbres. Como en ese momento el Imperio Romano se había apropiado del país, establecieron una relación con el poder político, mientras que Jesús fue identificado, fue visto como un rebelde político y un alborotador. Jesús continuó en su lucha firme, ignorando las críticas, y en el momento en que precisamente fue crucificado junto a otras dos personas, se dice que esas dos personas eran ladrones y por eso estaban castigados allí, pero cabe la posibilidad de que no fueran ladrones, sino precisamente contradictores políticos. La muerte de Jesús provocó un impacto en un grupo de seguidores que siguieron también firmes y continuaron en la lucha. Los judíos se organizaban en diferentes grupos, entre los cuales muchas veces se generaban disputas o desacuerdos. Habían grupos de judíos que eran mucho más flexibles y comprendían, mientras que habían otros grupos que eran más extremos y exigentes en el cumplimiento de las normas y las costumbres judías. Estaban en desacuerdo, por ejemplo, que otras personas que no cumplieran con algunos requisitos ingresaran y hicieran parte de esos grupos, excluían, por lo que hubo muchas discusiones a lo largo de la historia. A manera de conclusión me gustaría decir que Jesús fue una persona muy importante en la historia. El país de Israel, que tiene su religión y de la que hizo parte Jesús. Pero Jesús tenía otra visión, le interesaba llamar a las personas, compartir, no establecer una sistema de normas, sino cumplir ese mandato y ese objetivo que Dios le encomendó de hacer ese cambio en la sociedad, y efectivamente logró cambiar la sociedad. Por otro lado, los judíos desde ese tiempo hasta ahora continúan esperando la venida del Hijo de Dios, ya que consideran que la profecía aún no se ha cumplido con Jesús. Pero ¿quién es la persona de Jesús? Fue una persona que con sus acciones impactó y cambió el entorno político de su tiempo y de ahora.
pero lo hizo de manera muy diferente a como en general lo vemos ahora personas con acciones políticas dentro de las iglesias.